esta parte de la pregunta, por lo general, esto de acá, por lo general, es distinto de B5, se utiliza para eso esto. Es el símbolo, es este el menor y este mayor puntos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se utiliza en la parte de la pregunta. Si la pregunta o comparación que estás haciendo resulta ser verdadera, entonces acá puedes utilizar alguna función, puedes hacer alguna expresión matemática, o bien puedes mostrar mensajes. Acá podemos mostrar mensajes. Y los mensajes, ¿qué es? Es una palabra que va a aparecer, pero siempre se las deja entre comillas dobles. Aquí es una palabra, por decir hola. Si quieres que aparezca esto como mensaje, lo tienes que dejar entre comillas dobles. Y cuando haces esto, comillas dobles seguidos, así, sin espacio, esto para Excel significa celda vacía. Esto para Excel es celda vacía. ¿Ya? En el caso por falso hace lo mismo, ¿no? Dependiendo de la pregunta. Si la pregunta es verdadero, la comparación hace algo por verdad. Y si es falso, hace por falso algo. Entonces, de esta pequeña explicación, vamos a rescatar dos cosas. Entiéndanme. Esta tablita, fíjense que no tiene muchos registros. Se habla de registros cuando es esto, ¿no? Filas. Y cuando hablamos de columnas, se llaman campos, eso es lo correcto decir. Registros, campos. Entonces, acá no tengo muchos registros. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para resolver esta pregunta? Dice así: le tocará un bono de $500 al vendedor que logró alcanzar más de $7,000 en ventas. Ahí está mi lista de vendedores, ahí están los valores de sus ventas, y lo que tengo que hacer es asignarle un bono de $500 si ha cumplido esta condición, más de 7,000 en ventas. La fórmula sería utilizar la función si. Preguntar si este valor de acá es mayor, y van a tener mucho cuidado también con esto, dice más de 7,000. Para algunos esto es conocido, pero voy a ir complicando la cosa. Yo pregunto si es mayor a 7,000. Si es verdad esta comparación, entonces yo tengo que darle un bono de 500. Está clarito, ¿no ves? Después del punto y coma viene lo que es por verdad. Y si esto no es verdad, entonces no tengo que asignarle ningún bono. Lo voy a dejar con C. Y ahí cierro el paréntesis. ¿Qué quiero que rescaten de esto? Tal vez ya manejan ustedes la función sí, pero lo que quiero que rescaten ahora es lo siguiente. Cuando yo le presiono Enter, como ha cumplido la condición, por eso es que le asigna 500. Si voy jalando, y eso es lo que ustedes también saben, va asignando la fórmula y lo va resolviendo para cada caso. Pero aquí hay un detalle. Cuando ustedes resuelvan, les va a devolver así. Y a partir de ahora, todas las prácticas, porque ya van a ser prácticas, la siguiente semana ya van a aparecer 2 prácticas. Todos los resultados me tienen que mostrar así, y eso voy a calificar. Tiene que tener el formato, esto
se llama separador de miles y decimales. Tiene que tener este tipo de formato. Y cuando exista un cero como resultado de la fórmula, y eso, por si acaso, en la vida profesional del contador o el auditor, nunca tienen que mostrar así, con el cero. Lo tienen que dejar con el efecto de millares, con este de acá, ese que tiene 3 ceros. ¿Ya? Entonces le van a aplicar ese para que quede así. En vez del cero, lo deja así. Nunca se pone en la presentación de estados financieros con un cero. Siempre lo dejamos así, los contadores. ¿Ya? Entonces, eso fijen en cualquier caso. Ya. Ahora, ahí está la formulita, simple. El efecto de millares. Cuando tiene cero lo convierte en un guión. Y ahora, otra cosa. Voy a borrar la fórmula. Y esto es lo segundo que quiero que rescaten. Si les doy en el examen más de 100 registros, porque va a ocurrir eso, de 100 filas, 200 filas incluso, tal vez, hacen la fórmula, sabemos que es esa la fórmula, presionan Enter y van a empezar a jalar. E imagínense jalar hasta la fila 100. No van a hacer eso. Si logran ver que tiene 100 registros, entonces todo esto conviértanlo en tabla. Primero, lo voy a convertir haciendo control T directamente. Fíjense, me he posicionado en cualquiera de las celdas, control T. Y ya lo he seleccionado todo, sin importar la cantidad de registros que tenga esto. Control T. Y lo que me está preguntando ahora es si la tabla tiene encabezado. Como yo veo que tiene títulos esta primera fila, entonces le digo que sí, la tabla tiene encabezados y lo habilito. Y con eso le doy en aceptar. Y lo que quiero que se fijen ahora es lo siguiente. Aquí está mi cinta de opciones, mis pestañas, pero va a aparecer una más aquí, porque estoy creando una tabla. Entonces fíjense, le voy a dar a aceptar y acá se va a crear una pestaña más. Y me ha aparecido diseño de tabla. Y fíjense que aparece solo diseño de tabla cuando estás en alguna de las celdas de lo que hace rato se ha seleccionado. Si no estás en alguna de esas celdas, fíjense, el diseño de tabla va a desaparecer. Yo voy a otras celdas y ya desaparece. Y si ingreso a este sector, diseño de tabla vuelve a aparecer. Lo vamos a ver más adelante, todo este tema de tablas. Son varias fórmulas que vamos a utilizar. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Voy a volver a hacer la misma fórmula porque es lo mismo. Lo que no ha cambiado son los valores y la pregunta sigue siendo la misma, sino que estamos en otra estructura. Entonces la fórmula era preguntar si esto, y fíjense cómo ha cambiado esto. Hace rato estábamos con la C9, aquí decía C9, ¿no? Pero ahora cuando yo le doy clic y estoy en una estructura de tabla, me sale esto. Y esto es el nombre de la columna. En otras palabras, le estás dando toda la columna. Ya no le estás dando solo una celda. Entonces estás dando toda la columna y estás preguntando si es mayor a 7000. Si es mayor a 7000, entonces yo le voy a asignar los 500. Caso contrario, no le doy nada. Y al momento de presionar el Enter, lo que sucede es esto. Ya no tengo que jalar la fórmula. Lo va a resolver todo. Las 1200 filas, las 3000 filas, lo que ustedes quieran, ya lo va a resolver. ¿Ya? Entonces, si lo ven con ceros, ya saben, aplíquenle el efecto de millares. Si lo deja así, aplíquenle millares.
tiene que quedar así los resultados. Ya. Entonces, eso es lo que quiero que rescaten de esta pequeña tabla. Cuando trabajamos con tabla, control T, ya saben, para generar una tabla. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero convertir a lo que era más antes? Un grupo de celdas. O sea, quiero eliminar esto que es una tabla. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Lo selecciono a todo esto y voy a quitar su propiedad de tabla. ¿En dónde? Anótense eso igual. Diseño de tabla y trabajo con esta opción. Convertir en rango. Esto lo va a hacer, le dice, ¿no? ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? ¿En una celda normal? Sí. Y con eso ya no es una tabla. Si hago la fórmula, ya me trabaja con C9 como relato. Ya. Entonces esa es la fórmula. Ya. A ver, haremos un pequeño ejercicio. Ya. Piensen que están en mate fino y resuelvan esto. Hallar el tiempo transcurrido del 10 de marzo al 31 de, a ver, al 25 de septiembre de 2019. No sé si quedamos en esto, me parece que sí, ¿no ves? No hemos hecho esto nada. No. Le vamos a hacer un pequeño ejemplo con la función sí, con esta pregunta. Con tiempo exacto, por si acaso. No aproximado. Calcúlenlo a ver cuánto les devuelve. Pronto. Tiempo exacto, cuánto les devuelve esto. Voy a calcular su tabla. En el caso estamos pidiendo 2019. La pregunta es esta. ¿Cómo sabemos si este año es bisiesto o no? Porque lo primero que aquí tendría que ver es si esta tabla tiene 365 días o 366. Porque eso va a variar, no sé, desde febrero bisiesto o no. ¿Alguna idea? Sabemos que es cada 4 años. Ya, eso es algo común, que sabemos todos, pero ¿cómo sabría que es año bisiesto? Por decir, el 2088 será bisiesto, 2075 será bisiesto. ¿Cómo podemos hacer una fórmula para saber si es bisiesto o no el año que cuesta? ¿Cómo? Antiguamente, la licenciada Sara tenía. Van a agarrar los dos dígitos de esa cuestión. Como en colegio han aprendido, van a hacer una división de 4. ¿Cuánto sería esto? Acá vamos a tener 4. Y aquí vamos a tener 3. ¿Qué se llama esto?
llama? Resto, residuo, ¿verdad? Ya. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es que el resto, ¿ya?, si es 0, el año es bisiesto. Caso contrario, no es bisiesto. Directamente. Entonces, para saber el resto de dos números, yo voy a trabajar con la función residuo. ¿Ya? Y lo que te pide son dos números. Te pide este número y te va a pedir este otro número. ¿Ya? Dos números. Entonces vamos a trabajar con la función residuo. ¿Ya? Entonces aquí hago la función. El residuo y entre 4. Residuo de este valor, punto y coma, entre 4. Entonces esto me devuelve 3, como hemos calculado manualmente. Entonces quiere decir que esta gestión no es bisiesta. ¿Qué pasa si esta es bisiesta? Nos devuelve 0. Y si es 0, entonces esta gestión es bisiesta. Entonces acá voy a aplicar la función si. Esto voy a mantener y voy a añadir lo siguiente. Si todo esto es igual a 0, entonces lo que voy a escribir es lo siguiente, es bisiesto. Caso contrario, no es bisiesto. Al rato les decía, los mensajes entre comillas dobles. Entonces aquí estoy comparando. Si el valor de este es igual a 0, entonces quiere decir que es bisiesto esta gestión. Caso contrario, no es bisiesto. Enter. Trataremos de apurarnos. Vamos. Tengo que terminar esta tabla sí o sí para un aplicativo de función así. Cualquier gestión que tengan, ahora en la prueba les va a dar el bisiesto o no bisiesto dependiendo de su valor. Los que ya han acabado y son rápidos, entonces continuamos con la siguiente columna. Aquí vamos a trabajar lo que es la cantidad de días, número de días. Y acá vamos a trabajar de 1 hasta 31. Escriben el 1 y el 2, lo seleccionan y de ese punto verde que tienen ahí van bajándolo para que sea correlativo y llegan hasta el 31. Vuelvo a repetirles, escriben el 1 y el 2 y a partir de ese punto verde van jalando hasta llegar al 31. Ya, van bajando hasta llegar al 31. Después creo el tema de los meses. Enero, febrero. Y la misma idea, seleccionan los dos meses y
y del punto verde que tienen ahí, lo van jalando a la derecha hasta llegar al mes de diciembre.